A. Los invitamos. Señor Neil Payton, Tory Gals and Partner, por favor. Señor Víctor Urrutia, Secretario General de la Secretaría Nacional de Energía. Señor Juan Manuel Vázquez, Viceministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Su Excelencia Emilio Sembris, Ministro del Ministerio de Medio Ambiente. José Isabel Blandón, Alcalde del Municipio de Panamá. Y el señor Álvaro Uribe, del Metro de Panamá. Queda con ustedes el panel a cargo del señor Roberto Forte y este distinguido panel a continuación. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos nuevamente por estar con nosotros. Nos sentimos honrados como organización, como fundación, que básicamente en pocas palabras es mejorar el ambiente construido, nuestra misión. Estamos muy honrados en esta cuarta edición del Foro Internacional y Ciudades Sostenibles de tener un panel de este nivel. De tener esto es una gran oportunidad no solo para nuestra organización, pero para todos los que están. Tener la oportunidad de tener a personas expertas, tomadores de decisión del sector público. Este es un gran espacio y por el cual nos sentimos muy agradecidos por la voluntad y la disponibilidad que tuvieron todos los que nos representan, los que están representando el panel hoy, de participar. Yo les compartía con los panelistas cuál era el objetivo de este panel. Básicamente, obviamente el centro es movilidad urbana sustentable, pero todos ellos tienen muchas cosas que compartir con nosotros. Nosotros quisimos crear un espacio donde la sociedad civil organizada, todos los participantes profesionales, sector privado, tengan la oportunidad de conocer de primera mano de cada una de estas autoridades qué se está haciendo en materia de movilidad urbana. Es realmente que estamos encaminados. ¿Cuáles son los planes y dónde están? ¿No? Desde un punto de vista integral y tener la mayor cantidad. Hubiéramos querido tener al Meduco, hubiéramos querido tener seguridad, hubiéramos querido tener, pero bueno, no cabían las sillas tampoco. Yo creo que tenemos una representación suficiente que nos puede dar una perspectiva integral de todo y cada uno de estos planes, ¿no? Y también la oportunidad para que, bueno, ellos comenten cuáles son sus avances y nosotros preguntemos entonces cualquier otra pregunta que tenemos al final. Vamos a abrir unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y le damos entonces oficial inicio al panel. Una de la forma que encontré de manejar tanta información en este panel de una forma estructurada fue elegir el PIMUS. El PIMUS es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Panamá, desarrollado por el Metro de Panamá con apoyo de otras organizaciones internacionales y que el planificador Álvaro Uribe nos hablará un poco al respecto. Y que considero un diagnóstico, son más de 400 páginas, bueno, cada fase, así que es un diagnóstico bastante interesante que habla sobre la situación, cómo se dio la urbanización en Panamá desde 1950 y otras datas interesantes que nos pueden servir como fundación para iniciar esta discusión. Entonces, para eso doy inicio primero mencionando el objetivo principal del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, cuyo alcance es el área metropolitana de Panamá. Y nos dice que tiene como principal objetivo el plantear la política de transporte y movilidad urbana para el área metropolitana, AMP, con estrategias y planes de acción a corto, mediano y largo plazo, considerando todos los componentes del sistema de movilidad urbana, en estrecha vinculación con las políticas de ordenamiento territorial y medioambientales, y en coordinación con los distintos organismos involucrados en dichas políticas. Y abro entonces la primera pregunta para Álvaro. Por favor, ilústrenos brevemente, tenemos 5 minutos cada uno para respuestas, tenemos el semáforo allá. Ilústrenos brevemente sobre cuáles son los objetivos principales del PIMUS
aparte del que ya mencioné general, ¿por qué lo dividieron en fases? ¿Y dónde estamos si se están trabajando en ambas fases paralelamente? ¿Cuáles son los avances que tenemos? Bueno, gracias por la invitación. Yo no quiero ser muy técnico con este asunto porque no me parece que sea un momento para eso. Pero como todos somos habitantes de esta área metropolitana y hemos visto la transformación, especialmente los más viejos como yo, el proceso de conversión de una ciudad de 500,000 en área metropolitana de casi 2 millones en 40 años, que es lo que ha pasado, digamos, desde los años 70 hasta ahora, impone una serie de transformaciones también en lo que se llama hoy día la movilidad en la ciudad. Una ciudad que se dispersó, que se convirtió probablemente en una de las metrópolis más de menor densidad en el continente latinoamericano, y que para tener 2 millones de habitantes apenas, eso no compagina con el tamaño que tiene en términos de extensión. Panamá tiene 80 kilómetros de largo entre las garzas de Pacora y el Espino en La Chorrera. Si estamos llegando a Capira y estamos llegando a Chepo. O sea, eso no tiene mucho sentido. Esa es la dimensión que tiene Ciudad de México, por ejemplo, que es una de las ciudades más grandes del planeta, o São Paulo, que es otra parecida, y que tienen 10 veces más población que nosotros. Entonces, ese patrón tan raro de crecimiento y de expansión urbana requieren una transformación también de todos los patrones de movilidad. Y el plan integral de movilidad urbana sustentable es, desde la perspectiva del metro, un instrumento sumamente, es decir, indispensable para poder establecer políticas de organización del espacio en función de la dispersión que tenemos, para ver cómo hacemos para contrarrestarla o para combatirla o para contenerla. No basta solamente lo que se ha hecho hasta ahora con los planes, por ejemplo, el plan metropolitano que se hizo hace 20 años en el Ministerio de Vivienda, que planteaba ese tipo de medidas y que se llevaron adelante con muy poca efectividad. Eso se está replanteando nuevamente, porque ya llegamos a una especie de límite. Ustedes saben cómo era la vida con los Diablos Rojos. Y yo no sé si el metro no hubiera aparecido en ese momento, difícilmente podríamos imaginarnos lo que sería. Ahorita lo llamamos caos urbano, y estamos como estamos. Y el metro está moviendo casi 300,000 personas al día, que está muy por encima de todas las previsiones más optimísticas. Es decir, son medidas que realmente han llegado a contener una situación que se había desbordado por todas partes y que hacía la vida inmanejable, y para no decir insustentable, insostenible en los términos de ahora. Pero eso es lo que tenemos, y todavía lo tenemos. Es decir, lo que nos estaban mostrando esta mañana, y el propio lema de este encuentro, que es que el futuro se construye hoy, es realmente un llamado a la urgencia de que tenemos que recuperar la dimensión del espacio público, tenemos que recuperar la dimensión de lo colectivo en la ciudad. En ciudades, porque esta no es la única, donde la individualización de las cosas, de la propiedad y de la conducta, están haciendo que efectivamente la situación sea caótica, porque se nos olvidó que la ciudad es un producto colectivo y que si todos queremos vivir en ella tenemos que aprender a convivir. Entonces, la recuperación del espacio público, que es uno de los grandes objetivos ahora en todas partes, es la apuesta más segura que tenemos para recuperar la convivialidad y la dimensión de lo colectivo, para hacer que las ciudades funcionen. En ese sentido, el transporte, es decir, la movilidad, como se dice hoy día,
eso es uno de los temas probablemente centrales en la política de cualquier ciudad. Y por eso es tan útil empezar a discutir esto de manera conjunta. El Ministerio de Vivienda, el municipio, y todo lo que tenga que ver con la administración del espacio en el que todos estamos. Hace un rato estaba hablando con Víctor Urrutia sobre cómo hacemos para tener una red vial que funcione mejor en una ciudad que no tiene servidumbres viales y donde las servidumbres eléctricas han pasado a ser la única posibilidad de conectarse de un lado a otro. Tendremos que crear más servidumbres eléctricas de pronto para poder anticipar una red vial que todavía no estamos haciendo. O pongámonos de acuerdo para ver cómo establecemos las pautas sobre las que nos vamos a mover en el futuro y donde todos los proyectos individuales se puedan inscribir. Pero esta suma de proyectos individuales que se conectan a las mismas vías que tenemos, nos está llevando a problemas que ahorita podemos anticipar y que podemos prevenir para que la ciudad de los próximos 40 años, es decir, para que esta ciudad que tenemos después de 40 años de haberla abandonado a las fuerzas del mercado, pueda recuperarse con éxito en los próximos 20, si empezamos a hacer las cosas bien. Muchas gracias, Álvaro. ¿Me ayudan con el semáforo, por favor, también para poder tener conocimiento? No te preocupes, es que no veo si prende. Está muy bien. Yo creo que concluyendo los comentarios de Álvaro aquí, nos hablaba de que la recuperación del espacio público es el tema central, ¿no? De hecho, también mencionaba el tema de trabajar con islas y ese es otro de los objetivos de este panel, que es lo que queremos a la audiencia, que las autoridades nos comenten, ¿estamos trabajando en islas, sí o no? Y si no, que con acciones y con ejemplos nos comenten cómo se están integrando y cómo están trabajando también integrados con el plan, el PIMUS, ¿no? El alcalde también daba un ejemplo de trabajar en islas muy específico, el tema del caso de Lidán en calle 74, San Francisco, y bueno, yo creo que eso es lo que estamos tratando entonces de ver hoy. La segunda pregunta que viene va relacionada, nuevamente menciona el objetivo del plan del PIMUS, donde menciona que hay un trabajo en conjunto con lo que son los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y sabemos que tenemos planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, tenemos una política a nivel nacional de planes de ordenamiento territorial, tenemos también los regionales y después tenemos todos los locales que también mencionaba el alcalde José Blandón. Para esto tenemos entonces la segunda pregunta al viceministro Juan Manuel, donde queremos ver entonces hacia dónde va orientada la política nacional de ordenamiento territorial en relación a la movilidad urbana sostenible, cómo aporta la política y los planes de ordenamiento, sobre todo los regionales, que son los de su competencia, y los nacionales, al PIMUS y sus objetivos. Gracias, buenos días. Voy a tratar de dar una vuelta que aunque sea un poco larga, trataré de estar en los 5 minutos que me pides. Sin embargo, bueno, hay temas que hay que abordar porque desde esa perspectiva de ver los temas como el vaso, comúnmente se dice no medio vacío, sino medio lleno, y con una perspectiva de mirada hacia el futuro importante y positiva, queremos abordar los temas. Yo creo que uno de los temas más importantes sobre los cuales gravita todo este proceso está en la ley que esta administración promovió, y no solamente promovió, sino que firmó y puso en vigencia, que es la ley de descentralización. Esa ley empieza a repartir no solamente los dineros, sino las obligaciones y las tareas a los diferentes distritos, y es una labor de acompañamiento que tiene que hacerse gobierno central, gobierno municipal, y empezar a tener esos diálogos entre lo nacional y lo local para dar toda esa fórmula en la cual no hablemos solo del municipio de Panamá, tenemos
todo un país dividido en distritos y hay distritos que van a necesitar mucho acompañamiento, habrá otros que no tanto. El distrito de Panamá funciona y debo de reconocer de manera muy positiva y es evidente todo lo que se está logrando gracias a esos esfuerzos. Y en ese sentido, pues, se suman entonces otra serie de obligaciones que también de alguna manera afectan, aunque no lo parezca, el tema de la movilidad. Nosotros junto con el PIMUS está el Plan Metropolitano, que como decía Álvaro fue una iniciativa de hace 20 años que se está actualizando. Esperemos finalmente este mes poderle darle fin a las últimas revisiones. Es una tarea largamente esperada, pero nosotros quisimos darle también mucha comunicación precisamente por aquello de no trabajar, como decía el alcalde, como elementos estancos en donde no hay una comunicación entre instituciones y poder abarcar no solamente los temas de movilidad, sino de toda la infraestructura pública que, como bien se ha visto, en 20 años no se ha actualizado de la manera que debió y que ya lo preveía el propio plan. Y eso es un poco que de cara al 2035 esa infraestructura esté puesta al servicio no solo del ciudadano, sino a través precisamente del gobierno local, sus municipios. Y quiero comentarte entonces que en esa dirección nos preocupa mucho cuál va a ser las herramientas y los elementos que le van a dar vigencia al plan, que va a ser transversal a 5 administraciones, en donde hay que invertir 20.000 millones de dólares en ese tiempo, lo cual es perfectamente asumible dentro de los presupuestos y de los crecimientos del Estado. Entonces, con ese decreto ejecutivo que actualiza el Plan Metropolitano, debe de funcionar el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que es el antiguo CONAUR, que es la herramienta bajo la cual se debe estar manejando toda la infraestructura pública que se requiere para que los gobiernos locales pues también puedan llevar adelante todas las otras tareas que a ellos les competen. Pero como Ministerio de Vivienda, que ve lo nacional, lo regional, nosotros hemos licitado ya con el BID una cooperación técnica para la política nacional de ordenamiento territorial, que nos debe ser entregada a finales de este año. Ya fue licitada, se está ahora con el BID en el proceso de selección del consultor, y a fines de este año debemos de tener por lo menos ya los primeros resultados de este proyecto, que junto con los planes regionales como el Plan Metropolitano y el Plan de la Región Occidental y Central se están dando. Pero también hay otros temas que están relacionados a esto. Yo quiero hablar sobre, y se ha dicho aquí, la resolución 732 sobre cambio climático. Parece que no, pero es muy necesaria para poder tomar en cuenta todo el tema de riesgo en todo lo que hagamos a nivel nacional. Es una resolución que tiene que ser utilizada para todos los municipios y en todos los planes que se estén haciendo, porque es una guía para ello. Se habla de la dispersión de la ciudad, y la movilidad de alguna manera está afectada por ese exceso de dispersión. Y el Ministerio de Vivienda, en su política de poder brindar la vivienda, generó proyectos a nivel de la casita individual, y eso produjo las grandes extensiones de las cuales habla el arquitecto Uribe. Nosotros, para dar un cambio a esa mentalidad, se firmó la resolución 261 del 6 de julio de este año, que reglamenta la aplicación de bono solidario, que es uno de los programas del ministerio, pero para la promoción de edificios de apartamentos de densidad media. Para hacerse eco de lo que dice el Plan Metropolitano y los demás planes que tenemos entre manos,
era importante también que en la práctica existieran fórmulas para mover a la inversión privada a generar edificios de densidad media que hagan más eficiente el aprovechamiento del suelo. Junto con ello está la revisión del plan de la línea 1 del metro y el plan que estamos en ejecución de la línea 2 del metro. El Metro de Panamá contrató los diagnósticos, nos ha pasado la información, en este momento nosotros estamos trabajando con ambos temas, la revisión del plan de la línea 1 y la ejecución del plan de la línea 2 del metro. No sé si me queda tiempo. Ya pasaron los 5 minutos, pero si quiere decir un último comentario breve, adelante, Sí, por es que favor. tengo un par de cosas. Igual porque- vamos a regresar de nuevo a la discusión. Bueno, muy bien. Pero- Entonces, yo creo que podemos dejarlo ahí y retomar entonces. Excelente. Muchas gracias, Juan Manuel. Alcalde José Blandón, ustedes lanzan y lidera un plan de acción también con un alcance similar al PIMOS, es decir, del área metropolitana de Panamá, y que a su vez, amparados por la Ley 6 de 2006, en su artículo 8, desarrollan los POT, ¿no? los planes de ordenamiento territorial dentro de su jurisdicción. Esta ley pues también habla de una sinergia tanto entre el MIBIOT y desde el MIBIOT hacia los municipios como de los municipios, donde se habla de que los gobiernos locales cooperan para que los planes nacionales se cumplan en su ámbito territorial y a su vez el MIBIOT formula y ejecuta la política en concordancia con esas entidades competentes. Entonces, mi pregunta es, ¿esa sinergia se está dando? ¿Hasta dónde se está dando? Y si nos da ejemplos tangibles de que esa sinergia se está dando como lo establece la Ley 6. Bueno, yo sí voy a pedir que me pongan la lucecita, me avisen, porque cuando le das el micrófono a un político no para. Pero, mira, yo diría que hay algunos ejemplos de esas sinergias, pero que se están dando coyunturalmente y más como una expresión de voluntad política que como reflejo de una institucionalidad. Y yo ahí rescataría lo que el PIMUS plantea al respecto, porque nosotros tenemos en materia de movilidad, tenemos una institucionalidad que está diseñada para no funcionar, ¿no? Tú tienes una Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre que en su mismo nombre refleja varios problemas. Uno, esto no debería estar en manos de una autoridad nacional. Y dos, no debe ser solamente un tema de tránsito y transporte terrestre, sino un tema de movilidad. Pero además resulta que ese nombre es una falacia, porque en realidad no es una autoridad nacional, porque está la ATT, la Secretaría del Metro, MIBUS, ¿no? Y la Policía de Tránsito. Entonces la ATT en realidad no manda nada. Pero además, reitero, la misma autoridad está diseñada para no funcionar porque tiene una directiva donde forma parte de la directiva la misma gente que debe ser fiscalizada por la autoridad, es decir, los transportistas. Entonces, si queremos que el tema de movilidad realmente funcione, si queremos que se creen las sinergias necesarias, tenemos que hacer lo que el PIMUS plantea desde hace ya casi 3 años, pero que no se ha avanzado en esa dirección. ¿Y qué plantea el PIMUS? Que pasemos de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre a una medida transitoria, que es a la creación de una dirección metropolitana de movilidad, como paso previo a la creación de una autoridad metropolitana de movilidad. Eso está en el plan, no se ha concretado, ni el paso intermedio todavía, ¿no? Y yo tengo que decirlo como autoridad local, porque el problema que sucede con esto es que cuando comenzamos a ejercer nuestra autoridad a nivel de urbanístico y ordenamiento, con un plan de acción que dice que la prioridad principal de la ciudad es la movilidad, nos encontramos en que cada paso que vamos a dar tenemos que ir a pedir permiso, no a una sola autoridad, sino a varias, porque varias tienen la competencia
sobre el tema y quiero dar el ejemplo contrario a Sinergia, quiero dar el ejemplo de lo que nos encontramos en la práctica. El casco antiguo, el plan de movilidad que se aprueba. ¿Qué nos encontramos en el casco antiguo? Nos encontramos que hay 3 estacionamientos públicos en el casco. Uno lo administra el MOP, el otro lo administra el INAC y el otro se lo tomó el SPI. Porque no es que lo administra, se lo tomaron, ¿no? Entonces, obviamente, ninguno tiene propiamente una función de administrar este tipo de espacios públicos y lo hacen muy mal. Entonces tenemos los estacionamientos descuidados, mal aprovechados, con carros abandonados adentro. El que administra el MOP incluso se hizo el cajón para tener el ascensor y no tiene el ascensor todavía 3 años después de tenerlo el MOP. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer una política para mejorar la movilidad dentro del casco si el gobierno local no tiene ninguna competencia sobre los 3 estacionamientos públicos que hay en el casco? Y para poder hacer la ruta de transporte que estamos queriendo iniciar ahora, eso ha sido, con el perdón de la señora que hace un parto, pues, porque realmente hemos tenido que ir primero pedirle permiso a la Autoridad del Tránsito. Y la Autoridad del Tránsito nos dice que para poder poner una ruta de bus, el que tiene el derecho, la primera opción de administrar la ruta es mi bus. O sea que ahí tuvimos que ya convencer primero al tránsito y después a mi bus para poder a empezar una ruta piloto con un bus. Porque no tenemos la competencia para hacerlo. Entonces, yo sí creo que el gran desafío para poder avanzar de verdad en los temas de movilidad es que se reconozca la competencia a donde corresponde, que es al nivel local, y que, reitero, el gobierno nacional vea las cosas a nivel nacional. Y termino con esto. ¿Cómo se reparten las competencias muy cerca de aquí, en los países vecinos? ¿Qué ve el MOP? El MOP ve las carreteras que conectan entre ciudades, las carreteras que son nacionales. ¿Qué ve el gobierno local? Las carreteras a lo interno de la ciudad. El mantenimiento y el diseño, la planificación de las calles dentro de la ciudad, la ve el gobierno local, no el gobierno nacional. Los metros en Medellín, en Lima, en México, es el gobierno local, no es el gobierno nacional. Entonces, ese yo creo que es el gran paso que tenemos que dar para que realmente podamos hablar de sinergia. Ahora son cosas coyunturales, porque el alcalde y el presidente son del mismo partido, nos llevamos bien, porque el alcalde se impone y es persistente, pero no hay un canal institucional establecido para que eso sea la práctica, no importa quién te dé alcalde, no importa quién sea el presidente o los ministros. Muchas gracias. Viceministro, ¿quiere comentar algo brevemente? Sí, yo tengo que estar de acuerdo en ese sentido con el alcalde y en el plan, justamente en el plan metropolitano, lo que son las rutas internas de esos buses, hay una sugerencia dentro del plan de que fueran manejadas por los gobiernos locales como pasa en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que en Panamá, a diferencia de otras ciudades de otros países, hasta la ley de descentralización funcionábamos distinto a como funcionan otros países y seguimos funcionando distinto en otras áreas, de las cuales puedo avanzar ahora más tarde con el tema justamente del auto. En otras ciudades el proceso del auto y del uso del vehículo particular está de alguna manera controlado. Sin embargo, en Panamá sigue siendo una herramienta de uso masivo que atenta un poco contra el buen hacer del vehículo motorizado o del tren que representa el transporte público. Entonces, esos son diálogos que todavía no se han dado y que en algún momento tienen que darse. Yo lo dejo hasta ahí para seguir.
Claro. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo sí menciono algo que el alcalde, pues, simplemente para traerles exactamente cómo el PIMUS menciona que dentro de su diagnóstico, que propone evitar dobles funciones, eliminar vacíos legales en procesos relacionados con permisos de operación y permitir un arreglo institucional que defina claramente el ente que lidere la movilidad del área metropolitana. Este es una, y ya bueno, la pregunta pues es obvia, ya el alcalde mencionó de que sí, es un aviso de que se necesita la creación de una, ya sea una secretaría o quién sabe, un ministerio, pero una autoridad que regule específicamente este tema, ¿no? Entonces, muchas gracias. Procedo a la pregunta con el siguiente panelista. Disculpen que tengo N cantidad de hojas aquí con muchas preguntas. Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía. Hemos trabajado mucho el tema de las nuevas normativas, hemos estado comprometidos también con nuestros comités para aportar en lo que podamos. Y recientemente lanzan el Atlas del Plan Energético Nacional 2015-2050 y su plan Panamá del Futuro que queremos. Que fue con el apoyo del PNUD, eso fue algo bastante interesante. He visto cómo el BIT apoyó, por ejemplo, al metro, hemos visto cómo el CAF, ahora lo voy a mencionar, ha apoyado con recursos también a mi ambiente. Secretaría Nacional de Energía se apoya en PNUD, yo creo que esto es algo positivo de mencionar. Mucho del plan energético nacional se basa en muchas estadísticas del PIMUS, por lo que pude ver, ¿no? Sin embargo, y yo quiero que me aclares porque quizás yo estoy confundido, se hace mención a la responsabilidad de la política energética, pero más con un enfoque a nivel institucional. No necesariamente se menciona, por ejemplo, directamente al Metro de Panamá con algún tipo de responsabilidad. Creo que obvio el enfoque en las tablas que vi de responsabilidad es institucional, pero si me puedes comentar sobre eso. Y sí estoy claro de que existe una... o sea, el PEN, que es el Plan Energético Nacional, menciona entre sus líneas de acción ordenamiento territorial y sector energía. Entonces, ¿existe una relación o una sinergia entre el PEN y el PIMUS? ¿Es una línea de acción directa, indirecta? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y me siento un poquito ligeramente fuera de lugar. Sin embargo, agradezco la invitación y agradezco la oportunidad de irme al tema. Debo comenzar con la propaganda. Sí, nosotros, el PNUD nos ayudó, pero también la CAF y el BID y el Banco Mundial nos ayudan muchísimo. No quiero que nadie piense que no lo reconozco. Nosotros somos en realidad una secretaría muy pequeña y hemos tratado de hacer, y hemos recibido mucha ayuda, de ustedes hemos recibido mucha ayuda y se agradece. Ok, nosotros estamos metidos en este tema de transporte por algunos números que salen de estadísticas que hemos estado estudiando. Nosotros hemos querido, y eso es lo que contiene el Plan Nacional de Energía, es primero entender qué estamos haciendo y dónde estamos parados, ¿no? Y segundo, ver en qué dirección nos podríamos mover si hacemos tal o cual cosa. Y eso esencialmente en todos los aspectos. Evidentemente, la mayoría de nosotros que estamos en energía venimos del sector eléctrico y la gente piensa como que nosotros pensamos solamente en electricidad. Y yo sí también quisiera agradecerle a Álvaro que lo de las servidumbres, porque eso te da una sensación de que sí se hace planeamiento eléctrico, a veces no se ejecuta, pero siempre se hace planeamiento y por eso es que las servidumbres están donde deben estar. El hecho es que nosotros vimos dentro del Plan Nacional de Energía del futuro, hay una realidad que es importante señalar. Panamá, por ejemplo, en el año 16 importó un poquito más de 21 millones de barriles de petróleo al territorio nacional. Nosotros recibimos, solamente para información, una cantidad parecida que se maneja internacionalmente. Nosotros somos un centro de distribución de petróleo para barcos y aviones, ¿no? Pero el territorio nacional entraron 21 millones de barriles de petróleo, 21 y alguito. Y de eso, en ese año, que fue un año niño,
se usó 16% para generación de electricidad y el resto fue todo esencialmente para transporte. Entonces, lo que vemos ahí claramente es que si nosotros queremos alterar nuestra dependencia de petróleo, si queremos alterar nuestra huella de carbono, si queremos alterar problemas de la contaminación local, algo hay que hacer con el transporte para sacarlo de esa dependencia. Entonces, nosotros vemos con excelentes, buenos ojos temas como el metro, y yo puedo decirles que desde el punto de vista energético, el metro es la divina pomada, porque mueve un montón de gente, Álvaro habla de, estamos rayando los 300.000, a unos consumos energéticos ridículamente bajos para lo que estamos haciendo, y nosotros estamos moviendo a las personas, el típico pasajero se mueve con un consumo que está en el orden de 0.6 kilovatios hora, que es realmente muy poco. Eso es equivalente al consumo energético de arrancar el carro y calentarlo antes de montarte al carro. De manera que esa clase de cosas nosotros la vemos como de gran importancia. Yo no entiendo nada de movilidad, no entiendo nada de transporte, pero mi preocupación es en qué dirección tenemos que orientar a la gente para que se mueva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que es muy importante y hemos estado participando y tratando de hablar con gente de incorporar otros combustibles como medida transitoria, digamos. Hay la posibilidad de que va a haber gas natural en Panamá. Hemos estado hablando con la gente de MiBus y hemos estado hablando también con Naciones Unidas y con gente que nos ayude para entender un poco cómo podríamos, digamos, cambiar MiBus a funcionar con gas en vez de funcionar con diésel. Esto resulta en mucho menos contaminación y reduce la huella de carbono un poquito, pero es mejor que no. Entonces, eventualmente, todos los indicadores, toda la gente, todo lo que uno lee, todos los futurólogos dicen que el transporte tiene que ser eléctrico. Metro obviamente es la medida evidente, pero Metro es un transporte masivo con localización fija y tiene sus limitaciones. Buses eléctricos en este momento todavía son muy caros, pero podría ser una solución que hay que mirar con mucho cuidado. Y el transporte individual eléctrico. Yo no me voy a meter a decir si nosotros debemos dejar de usar los carros y pasarnos a usar solamente el transporte colectivo. Y yo de eso, como digo, no sé mucho. Por ahí hay gente que dice que el transporte del futuro va a ser autos eléctricos sin conductor y con una especie de compartir el uso del vehículo y así eliminamos la necesidad de tener parkings. Eso sería una cosa muy interesante, pero independientemente de eso, nosotros lo que vemos es que tenemos que movernos en el sentido de carros eléctricos y primero, yo diría, pues la sustitución de combustibles donde es factible. No es factible, por ejemplo, utilizar gas natural en carros particulares porque la autonomía no da y realmente lo hace muy complicado, pero en buses se ha usado en otros países y funciona. Estamos tratando de hacer los canales para que eso pase. Y autos eléctricos es una cosa que yo veo con mucho interés. Me va a robar la noticia del señor alcalde, pero el señor alcalde habló de la movilidad del casco viejo. Y para mí, lo más importante de ese proyecto, y lo felicito, señor alcalde, es que lo están haciendo con un bus eléctrico. Y pues, evidentemente, que eso es una cosa que a nosotros nos da mucha satisfacción. Lo que hemos visto, pues, el desarrollo de transporte eléctrico, el costo principal sigue siendo las baterías. Entonces, cuando tú tienes un bus con un recorrido relativamente corto y todo, de repente es muy factible optimizar un vehículo que se ajuste a las necesidades del servicio que presta a un precio que puede ser competitivo. Y que quede muy claro que los costos de operación de los vehículos eléctricos es menor que los costos de operación de cualquier otra forma de transporte. Porque la electricidad, aunque no parezca, es barata. Además, pero más que nada, todos los equipos eléctricos son muy eficientes. Entonces, esto reduce los costos de forma importante.
Así que esos son mis comentarios. Nosotros no nos queremos estar nunca lejos de la gente que está haciendo cosas en transporte. Y más bien yo te agradezco la oportunidad porque quisiera hacerles saber a todos que cuando tengan alguna inquietud, que tengan alguna duda de cómo se pueden hacer las cosas, si nosotros podemos ayudar, pues con mucho gusto, eso es nuestro trabajo. Muchas gracias, Víctor. Y yo creo que con tus palabras respondiste por qué estás aquí. 21 millones de barriles de petróleo recibe Panamá, me dijiste el año pasado, dijiste, ¿no? 16% para generar electricidad. Como siempre lo dicen en sus presentaciones, lo dice Isito Isaac también, el monstruo negro son los carros y son los vehículos. Esa es la relación. Y otra cosa, y otro que quiero resaltar es que hay otro plan energético nacional que debemos leer y buscar. Está online, yo tengo el Atlas en la maleta que me regalaron estos días y no quiero resaltar un plan sobre otro, pero hay planes. Está el plan de acción de la alcaldía, está online. Está el PIMUS, que bajé, son 490 páginas cada uno, pues quería que lo regiera Álvaro, pero son 490 páginas, una fácil, la otra, pero es fácil de entrar y manejar y ver cuáles son los diagnósticos, y esa es la parte entonces que ustedes pueden retroalimentarse, y también estamos hablando de que el viceministro nos dice que para diciembre posiblemente ya tenemos entonces una consultoría, un avance en la consultoría sería para la política nacional. Y ahora voy a entrar entonces en el tema de mi ambiente, la parte ambiental desde la autoridad. Para esto tenemos aquí a Emilio Sempris que nos acompaña y la pregunta es la siguiente, Emilio. Realmente con todas estas investigaciones que estuve haciendo, pues me informé mucho sobre un NAMA que tienen muy interesante específicamente para la movilidad urbana. Un segundo para ver si encuentro la pregunta. Y que también, nuevamente, coincide con el alcance de la autoridad del área metropolitana de Panamá. La información que pude obtener, sé que hay 149 proyectos interesantes o primarios o principales que lista el PIMUS, y de esos, ustedes con apoyo de CAP y otras organizaciones, pues han priorizado 6 para enfocarse y han logrado fondos importantes, ¿no? Yo específicamente leí sobre uno que habla sobre la habilitación de 53 kilómetros de carriles preferenciales que van a dar una serie de beneficios. Y la pregunta va entonces alineada en de qué se trata este proyecto, cómo ustedes forman parte del mismo como Ministerio de Ambiente, cuál es su rol en este proyecto específico, y si hay un alcance, y si hay alguna otra área del NAMA de movilidad urbana que quisieras mencionar con mucho gusto. Gracias, Roberto. Voy a aprovechar este espacio aquí de FaceTime en este auditorio para quizás hablar un poco primeramente de las grandes líneas y luego tratar de aterrizar en lo específico. Toda la discusión que estamos llevando a cabo en este foro se da en un contexto importante en el que reconocemos que estamos en medio de un ajuste cultural, para no llamarle cambio cultural, un ajuste cultural en el que, por ejemplo, ya no es tan relevante para algún segmento del área metropolitana el tema del carro, porque tienen una opción que es de transporte masivo, que le resulta más atractivo y más eficiente, más económico para desplazarse dentro de la ciudad. Y esto juega un papel importante porque, bueno, también quizás tomando en cuenta algo un poco más macro que es los procesos de toma de decisión dentro de las diferentes generaciones de nuestro país. Tradicionalmente incorporamos anglicismos o modelos de otras culturas. Se habla mucho de la generación X, la generación Y, los millennials, los no millennials. Y realmente el desarrollo de nuestro país yo lo puedo traducir contemporáneo en 3 generaciones. La generación lineal, la generación sándwich y la generación bienal. La generación lineal que fue responsable de la planificación era básicamente una generación que al menos en el plano gubernamental era la línea, hay que seguirla y se hace.
Y en ese marco se hicieron planes indicativos, por ejemplo, energéticos del país y otro tipo de planificaciones que son lo que nos tienen discutiendo aquí. La generación sándwich es la generación que estamos viviendo toda la juventud acá, entre los 15 y 30 años, que son parte de ese proceso de apertura gubernamental, donde se están empezando a ver comités que no solamente incluyen a funcionarios públicos de gobierno central o gobierno local, sino también personalidades o conocedores de la materia o centros de investigación, que entonces han permitido que, de hecho, a la fecha tengamos una serie de planes que son el resultado de una planificación participativa, el plan municipal, el plan energético, los planes de ordenamiento, el plan de agua 2015-2050. Y la siguiente generación que se viene, que son ya los muchachos de 15 hacia abajo, que se van a asemejar bastante a los llamados millennials, que van a tener esos espacios que nosotros le estamos creando para que ellos puedan ayudarnos a configurar el país que queremos. Entonces, en esa línea, la movilidad, al menos del Ministerio de Ambiente, no es vista como la meta, pues realmente la meta es vivir feliz. Y ese vivir feliz implica un entorno saludable, un ambiente sano. Sin embargo, nos estamos enfrentando con el reto de la definición de qué es lo que es un ambiente sano. Y, por ejemplo, aquí en la ciudad, usted ve mucho la discusión sobre la zona de los manglares y todo lo demás. Ya estamos con la unidad de la Bahía de Panamá lanzando un proceso de evaluación ambiental estratégica que va a ayudarnos a mejor definir qué desarrollos se pueden realizar en las áreas colindantes con estos manglares que son de importancia mundial. Paralelo a eso, otros países de la región han podido muy fácilmente posicionarse en el aprovechamiento de este recurso. Por ejemplo, toda la zona de Yucatán genera importantes ingresos a México, aprovechando los manglares y combinándolo con otro sector de la economía que es el ecoturismo. Y allí, de hecho, no estoy invitando a que hagamos hoteles 5 estrellas dentro de los manglares, sino que estoy invitando a que tratemos de ver otras experiencias en otros países y cómo podemos aprovechar esas experiencias para posicionarnos mejor como área metropolitana, que está restringida, como saben, al sur con el Pacífico, hacia el oeste con la línea del canal de Panamá, el Puente de las Américas, el Puente Centenario, y al norte con nuestra gran esponja de agua, que son los parques, las áreas protegidas, que entonces le dan este insumo hídrico al país, que nos ayuda a dinamizar la economía como la conocemos y transformarnos en un país con los beneficios sociales que todos percibimos de alguna manera u otra. Entonces, dentro de ese marco que nosotros tratamos de percibir el tema de movilidad urbana, que debe muy rápidamente generarse una discusión en los otros municipios, en cuencas prioritarias para nuestro país, cabeceras de provincias, que de no hacerlo, entonces estaríamos enfrentando el problema que actualmente estamos enfrentando en la Bahía de Panamá con las aguas residuales. Y no queremos nuevamente Avenida Balboa malolientes replicadas en todas las ciudades emergentes del país, y de hecho ya hemos establecido comités de cuenca en las grandes cabeceras de provincias, con la esperanza de poder redirigir los procesos y las discusiones de desarrollo, que en cierta forma deben incluir también el tema de movilidad para esas zonas. Un ejemplo claro es Chitré. O sea, Chitré es una de las cabeceras que tiene migración positiva. O sea, la gente no se está yendo de Chitré, la gente está yendo de Chitré. Y ya tenemos fuertes presiones en materia de agua para esa zona, y que tenemos que abordar responsablemente.
De nada vale que tengamos una excelente movilidad urbana, pero la gente va al metro sin bañarse porque no tiene recurso a agua. Entonces va a ser una movilidad maloliente, ¿no? O sea, entonces, en esa línea, creo que tenemos que ver todo a nivel de vuelo de pájaro y lograr esas intervenciones que nos deben permitir lograr o aspirar a ese ambiente de felicidad que todos queremos cuando vivimos aquí en la ciudad. Y es por eso que lanzamos esta iniciativa de la mano del municipio de Panamá, las autoridades. Conocemos muy claramente la fragilidad institucional en la materia. Es un tema emergente. Tradicionalmente la generación lineal creó una autoridad y mandó la línea, y esa línea es la que nos tiene ahora viendo cómo la redibujamos para poder escribir recto en líneas curvas, ¿no? Y ahí el papel que tienen las autoridades locales a partir de enero del año pasado por el buen trabajo del gobierno central, el gobierno local del municipio de Panamá, que se logró ese financiamiento para descentralizar el país. Entonces, este proyecto lo estamos sometiendo al Fondo Verde del Clima. Esperamos un financiamiento al norte de los 200 millones de dólares. Es un proyecto que trasciende un gobierno, pero que al mismo tiempo el Fondo Verde del Clima necesita ver una continuidad en materia decisoria para que esta inversión no se convierta en una inversión riesgosa para este fondo que está siendo competido por todo el mundo. Paralelo tenemos otro proyecto que estamos firmando en el marco de la Comisión de Cambio Climático para impulsar el tema de los buses eléctricos. Lastimosamente ya las calles están construidas, así es que este ejercicio de hacer una línea exclusiva va a ser un ejercicio traumático, que se da una coyuntura de 23 meses de gobierno restante, y que queremos llamar a la población a que lo reciba con la seguridad de que tanto el gobierno central como el gobierno local estamos trabajando muy humildemente con los pies en la tierra para lograr que ese dolor que implica el crecimiento no sea tan fuerte. El gobierno de atrás me acuerdo que decían, bueno, la molestia pasa a la hora que dan. La realidad es que nosotros estamos creciendo muy rápidamente. Nuestro país está siendo visto con pantalones largos. Ya no somos el Panamá de los 70, de los 80, que venía USAID, venía la Unión Europea y nos da un financiamiento X, una donación para realizar un proyecto de desarrollo. Ahora nosotros tenemos que internamente ver cómo estratégicamente logramos la movilización de los recursos necesarios para poder llevar adelante nuestros proyectos de desarrollo, porque Panamá ya no es visto como un paisito en desarrollo, sino como un competidor mundial, que además de ser competidor mundial, administra por medio de su canal cerca del 6% del comercio mundial. Entonces, ese es el reto que estamos teniendo como país. Y con esto quiero terminar. Es el momento para que las discusiones que tengamos sean discusiones sustantivas, basadas en la medida de lo posible en ciencia y no en opiniones, para poder llevar adelante esta movilidad en nuestro país. También se enorgullece de quizás es uno de los primeros países de América Latina que tiene un proyecto LEED fuera del área metropolitana. Estamos lanzando la primera construcción LEED fuera de un área metropolitana, se está realizando en Panamá, en Azuero, en la zona de Divisa, que estamos haciendo un gran laboratorio de calidad de agua, que nos debe permitir abordar estos temas relacionados con la calidad de recursos. Gracias, Emilio. Sí, 33 proyectos certificados, de hecho, ya tenemos aquí en Panamá, y ese es uno de los que está en proceso. Por favor, necesito que me digan el tiempo ya total que tenemos, porque quiero abrir algunas preguntas del público. Si hay alguna del público, quiero también escuchar la opinión de nuestro experto, Neil Payton, y quiero cerrar brevemente con algunas conclusiones del panel. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda?
15 minutos. 15 minutos nos quedan, perfecto. Abrimos en 10 minutos, entonces... ¿había un comentario del vehículo? Ok, va, Neil. Ok, Neil. Después de haber escuchado, yo creo que uno de los ejemplos muy interesantes que hiciste ya, obviamente, tienes una visión antes de iniciar el foro, ya tenías una visión, una idea bastante buena de cómo está Panamá y cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades. Desde que entraste al foro, pues nos dijiste, bueno, hay grandes oportunidades, pero tienen muchas también, pues, tienen lados positivos también y estrategias que ya están implementando. Hablaste del ejemplo del, creo que era el American Trade, del hotel, creo que fue el que mostraste, y cómo de allí podríamos construir ciudad, y ya tenemos esos hitos creados. Entonces, después de haber escuchado todas las opiniones de las diferentes autoridades que están en el panel, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuáles serían tus comentarios y aportes al panel en ese sentido y en la situación en la que estamos y hacia dónde nos ves como ciudad sostenible? Y sobre todo en el tema de movilidad urbana, ¿hacia dónde vamos? Wow. That's a challenging question. I think that you're very fortunate that you have a number of ministers and elected officials who seem to be extremely well suited to do what they're doing. And listening to the comments this morning, I'm envious of some of your leaders, national leaders, and because they seem to have a vision and they seem to have a strategy. A couple of things that were stated that stood out to me was, I believe it was the mayor who talked about the idea of mobility and not just transportation. In fact, sometimes I refer to mobility-oriented development and not transit-oriented development, because it is really about the ability of folks to get around and to take advantages, both the social and economic advantages that the metropolitan area have to offer. So I think his analysis of that, or his critique of that, if you will, is right spot on. I'm also touched by, once again, the mayor's interest in the details of things. And so he gave an example of parking lots and parking garages. That's a detail. It's a really important detail. And the mayor's interest in tackling some of these details is obviously built on a strategy that's much more holistic, but he recognizes the importance of these details that you have to get right. And it's a never-ending process, because as difficult as these challenges might be, there are others that he probably hasn't even discovered yet that will come to fore once he solves the first ones. But the idea of solving these tactically, that is to say, piece by piece, one by one, you have to do that. It's not something that happens tomorrow. It does happen tomorrow, but it's also going to be happening in the next 100 years. But you do have to start there, and so I really applaud that. I also noticed that I think in this discussion of transportation, I think it was the Minister of Transport, but it might not have been, it might have been someone else, who talked about transit and cars as a tool. And we always like to think that great places are accessed by at least 4 modes of mobility, at least 4. So, yeah, people will have cars. Some will, and for some, that's a useful tool. For others, the transit is a useful tool. And for others, a bicycle is a useful tool. And there are some others who find walking to be a perfectly acceptable activity as a way to get someplace. And all of those, yes, all of those are necessary in any successful place, and probably a few more that I haven't mentioned. Another comment that was made, I think it was the Minister of the Environment, spoke about people wanting to be happy. And that reminded me of a conversation I was having just yesterday with David Rodriguez about this idea of love, and that it's really important for folks to love their city, to love where they live, and that's a useful benchmark. How well is a place loved? It's not a term I always use because it can be misconstrued as being kind of soft, but to love a place means that you care about its resiliency. You care if the trash is picked up. You care if people litter.
and it encourages you to make sure that they don't in whatever way you can. You care that they're using energy resources effectively. You care when buildings deteriorate, you want to resurrect them. And I always like to say in the US that shopping malls aren't loved, and we know that because when they decline, they die. But cities that are loved, they might decline, but then they're resurrected because they have this built-in love. And so I think what the minister was really talking about, another word for that, is this idea of love that people might have for places. And then I think in the first speaker, with the Metro Authority, he spoke about how spread out Panama City is. And I live in Los Angeles, which I think is even more spread out. And it's a challenging situation to be in, to be sure, but it is still something you are doing and you got to do, because each of those little places become great places in and of themselves. And so we talk in LA about the multi-centered city, not just one center, but many centers. That's how it is, and we just have to link them together. But the neat thing is that as successful as your first line is, when the second line opens, not only will the total network have more ridership, but the first line will actually be even more successful. Once the third line opens, the first line will be more successful still, because each new line not only puts new people on the system, but they feed people into the existing system. And so there's a virtuous cycle that happens, and it's something to look forward to and something to anticipate. Thank you. Much, Neil, and I think that, perdón, cambié en inglés. Gracias, Neil. Nosotros, yo creo que esa es la esperanza que tenemos. Creemos que una vez que ya se vayan terminando las diferentes líneas del metro, definitivamente vamos a ver una transformación interesante. Yo tengo aquí en el panel unos comentarios relacionados al tema del carro con el viceministro. Una conversación hablábamos y yo le ponía el challenge de la normativa esta de 2015 que creó un poco de comentarios en el público sobre si realmente se está promoviendo más parking y el municipio por un lado está tratando de buscar la forma de reducirlos y por el otro lado el PIMUS. Y él me decía, Roberto, o sea, mi posición no es esa y quiero tener el espacio para poder comunicar, y lo que estamos haciendo en función de esa normativa en base a un último comité que se armó en la Cámara de Comercio y que ha dado resultados muy interesantes. Adelante, Juan Manuel. Gracias. Oye, sí, porque realmente es un diálogo en el que vamos a tener que seguir. Y cuando decíamos que el mundo no va en esa dirección, justamente es precisamente porque el mundo ha ido creando las previsiones para que el vehículo, que como dice el señor, es necesario, no debe ser lo más importante. Sin embargo, todavía estamos transitando por una realidad que en lo local existen cosas como esta. Y no voy a decir de dónde es la publicidad, pero me voy a limitar a leer el contenido. Comprar un auto nuevo o usado cada vez es más fácil. Líneas de créditos sin APC, sin bancos. 50% nosotros, 50% usted. La mejor tasa del mercado, 68,88 quincenal, lo cual representa 4.59 al día para tener un carro. Esa no es la política para donde va el mundo. El mundo está haciendo políticas para desincentivar el vehículo y nosotros tenemos que entrar en ese diálogo. La regulación que se dio en la resolución de 2015 intentaba un poco cohesionar la realidad de ese exceso de vehículos y esa falta de estacionamientos que por algún lugar, en algún diputado se le ocurrió que debajo de los espacios públicos tampoco se podían hacer estacionamientos y que le da a la alcaldía herramientas, le dificulta la labor que está haciendo la alcaldía porque se necesitan esos subespacios, esos espacios residuales que son utilizados en el resto del mundo para resolver los problemas del estacionamiento y que hoy día no se dan. De alguna manera, la resolución crea la posibilidad de generar espacios de discusión que cada día son más innecesarios.
y nosotros junto con el ministro, junto con el Ministerio de Obras Públicas, junto con, se me olvida alguien, que en la Cámara, la Alcaldía, por supuesto, la Cámara de Comercio, hicimos acuerdos para revisar estas normas. A lo largo de la línea del metro hay una tentativa sobre el uso de espacios de estacionamiento disminuida a un mínimo, producto de que hay un sistema de transporte robusto que le da un acompañamiento a lo largo de la ruta y que generará, además de los usos mixtos, mejores espacios para el habitar y no para el estacionar. Pero en efecto, es un proceso, es una discusión. Pero yo creo que la discusión sobre el auto va a ser bien difícil, nos va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que no hay que postergarla más. Y yo creo que estos espacios son un poco para eso, para ir llevando al tapete el hablar un poco de ese monstruo del cual tú hablas y del cual yo me hago partícipe y que siento que en la medida que los sistemas de metro vayan dando el resultado como sistema, que no se hable de las aceras, sino que se hable de movilidad y que nosotros tengamos un espacio para también ayudar a resolver este tema, pues todos naveguemos en la misma dirección. Muchas gracias, Juan Manuel. Me pidió la palabra Álvaro y el alcalde posteriormente, por favor. Me parece importante la observación que hace Juan Manuel sobre el asunto del automóvil, porque para mí, en realidad, el automóvil es el enemigo malo de todo este proceso de urbanización. Pero este proceso de urbanización no se inicia con el automóvil solamente, sino se inicia con un modelo de ciudad que necesita el automóvil para funcionar. Es decir, la ciudad esa de la casita individual aislada, que está cada vez más lejos en las periferias del desarrollo metropolitano y que funciona a partir de que, es decir, exige esa clase de medidas de $60 al mes por tener un carro. Si nosotros no cambiamos el modelo, y ahí es necesario, por ejemplo, me enteré hace poquito que hay 20.000 casas aprobadas en el norte de Panamá, en Ernesto Córdoba y esa zona hacia Chilibre. De las urbanizaciones que están aprobadas en construcción en La Chorrera, al norte de La Chorrera, en el camino de Río Congo. Uno las ve y dice, pero diablos, esto, pobre gente, casitas individuales aisladas que están en zonas tan distantes que la única manera de funcionar es que tengan automóvil propio, porque ahí no va a llegar nadie. Entonces, nosotros tenemos que modificar ese modelo, tenemos que cambiar las normas. Tenemos que empezar a pensar en que las exigencias de estacionamiento no son exigencias. Hay que dejar que eso no funcione más, que no se requiera estacionamiento para que los edificios, por lo menos en el centro, puedan ser construidos. Esos son incentivos para eso. Tenemos que discutir también el asunto de los impuestos. Le estamos quitando, estamos viviendo en negación, como se dice contemporáneamente en la autoayuda. El tema de los impuestos lo tenemos que enfrentar. Nosotros no podemos seguir diciendo que no se avalúen propiedades y que las políticas públicas sean, vamos a congelar todo eso, no vamos a mirar para allá. No, al revés. Nosotros tenemos que aprender a pagar impuestos, eso es útil para que la sociedad funcione, eso es parte del contrato social, eso es parte de la vida en comunidad. Eso es lo que hace posible que podamos ser felices. O sea, Pero yo sí quiero insistir porque lo trae precisamente el viceministro de Vivienda, el tema del automóvil, que necesitamos modificar la manera como estamos construyendo la ciudad y no podemos seguir autorizando barrios de casas aisladas en la periferia, porque eso requiere que esta clase de medidas tengan que ser tomadas y eso tiene que ser una acción colectiva también. Disculpe, Juan Manuel, le demos la palabra al alcalde primero y de una vez ya pasamos para usted. Cerramos con los comentarios. Gracias. Mira, yo quisiera invitar a mirar a 5 o 10 años. Hoy en día tenemos una línea del metro funcionando. Hace 2 años atrás esa línea del metro, una sola, ya movilizaba 10% de la población que se moviliza dentro del área metropolitana. Está una segunda línea en construcción, una tercera línea en licitación. El metro creo que tiene previstas 7, 8 líneas.
el próximo gobierno, sí o sí, tendrá que terminar la tercera línea y quizá contratar la 2A. Sí, la 2A, sí, bueno, la 2A que va a ir del San Miguelito hasta el Parque Urracá, a través de la Ricardo J. Alfaro, la Manuel Espinosa Batista y la Federico Boy. Hablábamos ayer de la línea 4 y la línea 5. La línea 4 va a ir alrededor de la Vía España, a lo largo de la Vía España. La línea, la línea 5 viene más o menos de Pedregal, pasa por San Francisco, por el Parque Omar y termina un poco más allá. Entonces, cuando nosotros tengamos una ciudad así, que no está a más de 10 años vista, no, la ciudad va a cambiar radicalmente. Va a cambiar radicalmente porque la manera de movilizarnos dentro de la ciudad va a ser distinta. Si el metro con solo una línea hoy maneja 10%, imagínense 5 líneas funcionando. Y eso nos tiene que obligar a nosotros desde ya a romper ciertos paradigmas y también desechar ciertos prejuicios. Yo escucho a menudo gente diciendo, en Panamá no se camina. Señores, hoy en día la mayoría de la gente en Panamá camina. La mayoría. Los que van en su carro particular con el aire prendido y que quieren salir desde su casa hasta el destino y parar enfrente del destino, entiéndanlo, son la minoría. Son 35 de cada 100 en el mejor de los casos. En el área norte de la ciudad capital, más de la mitad de los hogares no tienen ni siquiera un carro. Ni uno. Entonces, están viviendo bajo un prejuicio, bajo un paradigma de una ciudad que no es. Esta no es la ciudad donde la gente solo se transporta en carro particular. Entonces, cuando el que se transporta en carro particular exige más estacionamiento, exige más carriles, está exigiendo a costa de quitarle espacio a la mayoría. ¿No? Y eso yo creo que es importante que lo tengamos claro y eso va a ser cada vez más real a medida en que vayamos avanzando con el metro. Muchas gracias, alcalde. Juan Manuel, el último comentario. Bueno, yo creo que ahí en ese sentido, para eso están las políticas, ¿no? Y justamente con la política nacional de ordenamiento, con el plan metropolitano que genera la visión de los nodos, que sobre todo son nodos enfocados a que el sector logístico se produzca y se promueva, porque esa es la vocación de país que tenemos, habiendo espacios de trabajo y del habitar en esos nodos que son poblaciones que podrán ser desarrolladas en función de la vocación que tiene ese territorio para poder generarse espacios de trabajo y a la vez de vivienda, entonces vamos a poder estar hablando de cambios en esas políticas. La ley de Colón Puerto Libre es un poco un trabajo para esa realidad, reforzar la operación de la ciudad de Colón. Va a ser posible que generes muchos puestos de trabajo en esas áreas y que tú puedas administrar de alguna manera ese factor de la movilidad a lo largo del habitar al puesto de trabajo. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora sí, ya el último comentario. Sí me gustaría saber si mientras tenemos espacio para una pregunta o dos preguntas posteriores al comentario del ingeniero Víctor Urrutia, y si es posible setear el video que quería presentar el alcalde ya al final y nos vamos, cerramos a las 12:10, 12:15 por tarde. Gracias, Roberto. Yo solamente quería decirle a todos los planificadores que están aquí que no subestimen el impacto que debe tener y que va a tener los cambios tecnológicos que estamos viendo. Es decir, todo lo que he oído me parece fascinante y usted muy bien, pero cosas van a cambiar y las estamos viendo y maneras distintas de hacer las cosas van a resolverse. Así que sí, efectivamente, yo no estoy seguro que tenemos que pasarnos el resto de la vida haciendo parkings y cosas. Esto va a cambiar. Muchas gracias. Miren, la verdad es que tengo, de hecho ya me pasaron una serie de preguntas
Tenemos un sistema de preguntas online y nada más puedo obtener, sacar dos. Déjeme revisarla. El video lo tenemos listo. Ok. Esta es para el alcalde. ¿Qué garantía hay de que el plan de revitalización urbana continúe aún si el alcalde Blandón no continúa? O sea, es el tema de las políticas, el cliché. O sea, que los planes y las políticas son de Estado, no son de gobierno. Brevemente, alcalde, por favor. Bueno, yo creo que la garantía la dan los ciudadanos, exigiendo a quien no importa sea el gobernante, ya sea de la ciudad o del país, que le den seguimiento a los planes que existen, ¿no? Y hay que empoderarse, apropiarse de esos planes. Ok. Tengo una pregunta del público, me parece que la vi. Solo tenemos espacio para una pregunta más, lo siento. Pero vamos a tratar de responderles igual con nuestro sitio y después ahí vamos al video. Bueno, felicitar al GBC por esta presentación. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos, los funcionarios y la empresa privada comencemos a hablar sobre planificación a nivel macro, como mencionaba el ministro encargado siempre. Mi reflexión va hacia varios temas. El tema de movilidad es un tema de planificación a nivel de país, en primer lugar. Y recién empezó el señor Varela, este gobierno, habló de un tren que debería conectar la ciudad de Panamá con el resto de las provincias del interior, llegando hasta Chiriquí, probablemente sería Darién. Ese plan a mí me parece sumamente importante si nosotros queremos hablar de evitar el auto. Porque es mentira que creamos línea 1, línea 2, línea 5, línea 6, línea 7. Y la gente necesita moverse hacia el interior del país y no puede hacerlo porque necesita, y no tenemos la capacidad de movilidad para esos sitios. La primera reflexión que tenemos que hacer es cómo vamos a solucionar esa movilidad de la gente que tiene. Y es cierto que el 70% de la población de Panamá es pobre y no tiene un auto. Entonces, por supuesto que tenemos que trabajar para que se mejore la movilidad en el país, pero tiene que ser dentro del marco del ordenamiento territorial, que debe ser consensuado, y de ahí también entra la parte de ASEP, por ejemplo, que tiene que ver con toda la parte de energía, porque necesitamos hablar de esos temas. Necesitamos de hablar del tema de calidad de vida de los ciudadanos, y eso es lo que nosotros hemos pedido desde el día 1 que la organización ha estado manifestándose, que la Red Ciudadana Urbana ha estado solicitando calidad de vida y sentarnos con todos los actores porque somos parte, somos la ente importante que genera que se hace posible el funcionamiento del país. Gracias. Yo quiero agradecer a María Chávez, el esfuerzo que estamos haciendo, que viene a representar a la sociedad civil organizada, igual que Tomás Paredes, que está con nosotros aquí. Así que muchas gracias por venir. No sé si tienen algún comentario o procedemos al video. Yo tenía conclusiones, pero ya estamos contra el tiempo. Yo les prometo que lo que voy a hacer es hacer un slide en la página web de nosotros, del evento de Ciudad Sostenible, y les voy a listar cuáles son las conclusiones más importantes que cada uno de ellos mencionó. Así que cuenten con eso. Por mi parte, en los próximos días lo vamos a tener. Van a subir todos los videos, las cápsulas dentro de www.panamagbc.org/Ciudad Sostenible, presentaciones, videos, cápsulas, conclusiones. Así que muchas gracias y bueno, quiero agradecer antes de pasar entonces al video que nos van a presentar de la alcaldía, agradecerles realmente nuevamente por su voluntad. Perdón, Neil me pide que un poco slow down, que lo baje un poco para la traducción. Quiero agradecer mucho la participación de las autoridades que están aquí presentes para que por su disponibilidad para ser parte de este foro, de este panel y realmente compartir con nosotros los avances, los planes que tenemos. Tenemos una gran tarea, ya lo han visto, hay planes. Nos toca realmente hacer la tarea de educarnos también. Están abiertos para nosotros. Vayamos a las páginas web de estas instituciones y también eduquémonos un poco de lo que está ocurriendo. Entonces, nuevamente, muchas gracias a ustedes. Ha sido un honor realmente estar en este panel con ustedes. Y entonces le damos...